Bueno, estaba comentando antes de hacer el break sobre el tema del algoritmo. Básicamente extraordinario lo que escribí, Jordan, sobre el algoritmo que está hecho en Python y algunas consideraciones sobre el tema del rendimiento, que es lo que vamos a ver, que es lo siguiente. El rendimiento del cálculo de la topología de una red en programación concurrente dependen de varios factores, como el tamaño de la red, el número de pairs y el algoritmo utilizado. En general, el enfoque de difusión es más eficiente que el enfoque de árbol. Esto se debe a que el enfoque de difusión solo requiere que cada pers envíe un mensaje a cada uno de sus vecinos. El enfoque de árbol, por otro lado, requiere que cada pers envíe mensaje a todos los nodos del árbol, ¿no? Una consideración puntual que nos permite ya ir concluyendo este tema. El cálculo de la topología de una red en programación concurrente es una tarea importante en muchas aplicaciones. Hay dos enfoques principales para este problema, el enfoque de difusión y el enfoque de árbol, como recién dije. El enfoque de difusión siempre es más eficiente, pero el enfoque de árbol puede ser más preciso. Ahora damos un poquito de vuelta a la página para poder hablar de los mensajes o el pasaje de mensajes en forma asincrónica en lenguajes como MPI. En programación concurrente, los mensajes asincrónicos son mensajes que se envían sin esperar a que el receptor los reciba. Esto significa que el proceso o hilo que envía el mensaje puede continuar con su ejecución sin tener que esperar a que el receptor responda. Los mensajes asincrónicos se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes. Esto se debe a que los procesos o hilos no tienen que esperar a que los receptores respondan, lo que pueden liberarlos para realizar otras tareas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cuando estábamos buscando pasajes en una compañía aérea o en despegar, por ejemplo, .com o Comar, no sé cómo es no me acuerdo, que decíamos que hacemos la consulta, que podía ir a sus servidores o de cada aerolínea y esperaba que estuviera el resultado, ¿no? Y tenemos una sincronización por barrera, y que después de eso entregaba los resultados, un único resultado. Bueno, acá tenemos justamente el uso de esta combinación de paralelo o paralelismo con concurrencia. La implementación de estos mensajes asincrónicos MPI, decimos que MPI justamente proporciona una serie de funciones para enviar y recibir mensajes en forma sincrónica. Estas funciones son ISEND, esta función envía un mensaje asincrónico, y REX, esta función recibe un mensaje asincrónico. Si lo tuviéramos que ejemplificar, acá tenemos básicamente un algoritmo, empieza por el lado izquierdo y continúa del lado derecho, no me alcanzaba para poner todo junto, y copiar, digamos, y pegar el ejemplito era muy largo. Se iba a hacer más chiquito si lo achicaba, por eso lo puse de esa manera. Pero básicamente el algoritmo funciona de la siguiente manera. Se inicializa MPI, se obtiene el comunicador global, se obtiene el rank que es del proceso actual, después se obtiene el tamaño del comunicador. Si el proceso es el emisor, crea un mensaje y lo envía en forma sincrónica. Si el proceso es el receptor, declara una variable para almacenar el mensaje y lo recibe en forma asincrónica. Espera a que el mensaje se reciba, imprime el mensaje recibido y finaliza el MPI. Este algoritmo, por ejemplo, el proceso cero
envía un mensaje con el valor 1, 2, 3, 4 al proceso 1 y el proceso 1, que va a hacer, lo recibe el mensaje de forma sincrónica y lo imprime. Eso sería básicamente si lo pusiéramos dentro del código para ejecutarlo. Las ventajas de los mensajes asincrónicos: ofrece un mejor rendimiento. Los mensajes asincrónicos pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al liberar los procesos o hilos para realizar otras tareas. Permiten una mayor flexibilidad. Los mensajes asincrónicos proporcionan a los desarrolladores una mayor flexibilidad al permitirles enviar y recibir mensajes sin tener que esperar a que el receptor responda. Esto en cuanto a las ventajas que tiene. Y cuando hablamos de ventaja, tenemos que hacer referencia, obviamente, a las desventajas. Y obviamente mantener toda esta cuestión que es asincrónica puede generar una cierta incompatibilidad, digamos, en el tema de los mensajes, que puede transformarse en una incoherencia. Obviamente es más complejo, entonces puntualmente requiere mayor complejidad. Los mensajes asincrónicos pueden ser complejos de implementar y utilizar que los mensajes obviamente sincrónicos. Los posibles problemas de coherencia: los mensajes asincrónicos pueden reducir problemas de coherencia si los procesos o hilos acceden a los mismos datos sin la debida sincronización. La conclusión: los mensajes asincrónicos son una herramienta importante en la programación concurrente. Pueden utilizarse para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes. ¿Qué podemos hacer con esto? Y podemos hacer un pequeño sistema de mensajería, que en lugar de que el usuario escriba como si fuera un chat cualquiera de cualquier aplicación, como WhatsApp, Telegram, etcétera, podríamos tal vez enviarlo en forma eh, eh, preestablecida, o sea, como si fuera una constante, mandar mensaje y ver, digamos, qué sucede, documentarlo y armar, usar el algoritmo que recién les pasé, lo transforman a Java y arman una aplicación justamente de mensajería en forma concurrente, por ejemplo, ¿no? Hay otra idea para poder hacer. Eh, la extensión de lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas es una técnica de programación concurrente que consiste en añadir nuevas funcionalidades a un lenguaje secuencial para permitir la programación concurrente. Estas nuevas funcionalidades suelen estar implementadas en formas de bibliotecas. Por eso tiene como título la extensión de lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas. La extensión de lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas ofrece una serie de ventajas como la facilidad de uso. Las bibliotecas específicas proporcionan una forma de añadir funcionalidades de programación concurrente a un lenguaje secuencial. Podemos ver lo que Java tiene eh, eh, librerías, C tiene librerías, Python tiene librerías. Da portabilidad. Las bibliotecas específicas suelen ser portables a diferentes plataformas y sistemas operativos. Y la eficiencia: las bibliotecas específicas suelen estar optimizadas para ofrecer un buen rendimiento. En cuanto a la desventaja en lo que se refiere a la extensión de los lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas, podemos decir que eh, tenemos complejidad. Siempre va a estar presente la complejidad, eso es indudable. En todos los casos, dado que en este caso puntual, las bibliotecas específicas pueden añadir complejidad al lenguaje, lo que puede dificultar su aprendizaje y uso. Ustedes vieron que de programar en Java común, pasar a programar en Java concurrente, digamos, es como que hay que tener una apertura de mente para entender, digamos, conceptualmente de que se pueden ejecutar en forma sincrónica, primero un proceso, después otro, y bueno,
Ahí en este ejemplo sencillo demuestro la complejidad que puede ser menor o mayor, pero no deja de ser complejidad al fin. Inflexibilidad. Las bibliotecas específicas pueden ser inflexibles, lo que puede limitar la capacidad de los desarrolladores para crear aplicaciones concurrentes personalizadas. Las bibliotecas específicas podemos ver POSIX Hilo. Esta biblioteca proporciona una interfaz estándar para la creación y control de hilo en sistemas operativos POSIX. Tenemos para Unix, tenemos API para Windows, para Java, para Python, que recién lo mencionaba. Y como conclusión, decimos que la extensión de lenguajes secuenciales con bibliotecas específicas es una técnica eficaz para añadir funcionalidades de programación concurrente a un lenguaje secuencial. Las bibliotecas específicas proporcionan una forma sencilla y portátil de crear aplicaciones concurrentes. ¿Y por qué se da esto? Y porque inicialmente usábamos lenguaje secuencial. Lo de concurrencia, digamos, se fue imponiendo y se adaptó el lenguaje básicamente con el uso de bibliotecas. Los mensajes sincrónicos y sintaxis semántica. En programación concurrente, los mensajes sincrónicos son aquellos en que los procesos o hilos que envían el mensaje espera que hasta que el proceso o hilo receptor reciba el mensaje antes de continuar con su ejecución. Esto significa que el proceso o hilo que envía el mensaje no puede continuar hasta que el proceso o hilo receptor haya recibido el mensaje y haya respondido. Podríamos pensar, digamos, habría que analizarlo, capaz que termine siendo algo disparatado, en el doble tilde que se le da cuando envía un mensaje, ¿no? El de WhatsApp, ¿no? Una vez que llega, tiene que llegar y después te respondo, pero tiene que llegar para que te responda, el doble tilde. La sintaxis de los mensajes sincrónicos varía, obviamente, según el lenguaje de programación. En general, los mensajes sincrónicos se envían utilizando una función que toma como argumento la dirección del proceso o hilo receptor y los datos que se desean enviar. Esto ya lo había comentado en algunas clases iniciales, donde cuando mandamos los mensajes, lo que estamos enviando justamente la dirección para que sea el mismo mensaje y no replicar, para que no tener problemas de coherencia, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el lenguaje de programación Python, los mensajes sincrónicos se envían utilizando la función send del módulo multiprocesamiento. La sintaxis de send es la siguiente, ¿no? Send, tenemos el envío del mensaje, el destino y los datos, básicamente. La semántica de los mensajes sincrónicos es la siguiente. El proceso hilo que envía el mensaje llama a la función de envío, ya es que ya va a llamar a send. La función de envío coloca el mensaje en una cola de mensaje para el proceso o hilo receptor. El proceso o hilo receptor llama a la función de recepción. La función de recepción recupera el mensaje de la cola de mensajes y lo procesa, y el proceso o hilo que envía el mensaje continúa con su ejecución una vez que el proceso o hilo receptor ha recibido y procesado el mensaje. Es decir, al ejemplo que decía del doble tilde azul de WhatsApp, te envío el mensaje, cuando me confirmes te voy a estar enviando el otro mensaje, por ejemplo. Obviamente que esto que digo no debería, está ayudado por la propia topología que se usa, ¿no? Los mensajes sincrónicos ofrecen una serie de ventajas, como por ejemplo la seguridad. Los mensajes sincrónicos garantizan que el proceso o hilo que envía el mensaje no continuará con su ejecución hasta que el proceso o hilo receptor haya recibido y procesado el mensaje. Esto puede ayudar a evitar problemas de coherencia de datos.
la facilidad de uso, los mensajes sincrónicos son relativamente fáciles de usar. Y obviamente, si vamos al tema de la desventaja, donde veíamos que cuando estaba todo en forma sincrónica, la complejidad se transformaba en un inconveniente, acá no va a haber tal complejidad, pero sí, obviamente, si tengo que enviar un mensaje y esperar, esto obviamente va a ralentizar, digamos, el proceso. Entonces, la performance va a disminuir. Esto entonces, básicamente, decimos que dentro de las desventajas tenemos lo que es el rendimiento, porque los mensajes sincrónicos pueden reducir el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al requerir que el proceso o hilo que envía el mensaje espere hasta que el proceso o hilo receptor lo reciba y procese el mensaje. Y obviamente una vez que lo procesó tiene que avisarle, ya lo procesé, y en esta comunicación sincrónica tenemos la degradez de la performance en el rendimiento. El bloqueo, los mensajes sincrónicos pueden bloquear el proceso o hilo que envía el mensaje si el proceso o hilo receptor no está disponible para recibir el mensaje, ¿no? Son conceptos que los hemos estado viendo de distintas maneras en unidades anteriores y que obviamente la vamos a seguir viendo porque tiene que ver con el contexto de la materia. Conclusiones. Para este caso, los mensajes sincrónicos son una herramienta importante en la programación concurrente y pueden utilizarse para garantizar la seguridad y la coherencia de datos en las aplicaciones concurrentes, ¿no? Entonces, todo mensaje que te envío, primero asegúrame que lo has recibido para seguir enviándotelo, ¿no? Pueden tomar no solamente el ejemplo de armar un proyecto que envíe mensajes, que no hace falta que alguien escriba, lo pueden hacer, vuelvo a repetir, inicialmente en forma estática, sino también de que ese mensaje que se envíe simule ser un correo electrónico, ¿no? Dando aviso justamente y asegurándose la integridad del mismo. Eh, la comunicación secuencial, proceso de comunicación secuencial, CSP, es un modelo de programación que se basa en la comunicación entre procesos secuenciales. Se basa en los siguientes conceptos fundamentales. Obviamente el proceso y obviamente la comunicación. Un proceso es una unidad de ejecución independiente que se ejecuta en forma secuencial. Y la comunicación entre procesos se realiza mediante canales. La sincronización entre procesos se realiza mediante barreras, es decir, que envío el mensaje usando el canal y espero, poniendo una barrera, a que todos arriben con la confirmación o lo que necesite. Recién ahí aviso. Entonces acá estoy usando algo que hemos visto y que ha sido inclusive programado, que es el concepto de la sincronización por barrera. Siguiendo con el tema de los conceptos, decimos que los procesos es una unidad de ejecución independiente que se ejecuta de forma secuencial. Un proceso se define mediante su comportamiento, que es un conjunto de acciones que el proceso puede realizar. La comunicación. La comunicación entre procesos se realiza mediante canales, donde un canal es un medio de comunicación que permite a los procesos intercambiar datos. Los canales pueden ser unidireccionales o pueden ser bidireccionales. La sincronización entre procesos se realiza mediante barreras. Una barrera es una sincronización que permite a los procesos esperar a que todos los procesos lleguen a un punto determinado antes de continuar. Un ejemplo es la implementación, por ejemplo, podría ser la simulación de una implementación de un navegador que consulta, ante la consulta de un cliente de buscar varios vuelos o vuelos disponibles por distintas compañías para ver el tema de precios, fechas, una vez que devuelve los resultados, espera que todos hayan arribado para poder avanzar.
Las herramientas que se utilizan, que hay disponibles para implementarlo son OCaml, que es un lenguaje de programación funcional que proporciona soporte nativo para lo que queremos desarrollar. Rust es un lenguaje de programación multiparadigma que proporciona obviamente el soporte que necesitamos, y Go es un lenguaje de programación concurrente que proporciona también soporte para lo que estamos necesitando. Las ventajas que trae todo esto es la sencillez, en el cual CPS es un modelo de programación relativamente simple, fácil de entender y de utilizar. Da una flexibilidad, permite a los desarrolladores crear aplicaciones concurrentes de forma flexible. Es eficaz, puede ser eficiente para aplicaciones concurrentes que requieran una comunicación intensa. Y como contrapartida, decimos que las desventajas, obviamente, si hablamos de las ventajas que tiene, vamos a ver que se presenta el tema de la complejidad, dado que las aplicaciones concurrentes complejas pueden ser difíciles de implementar. Es eficiente, puede ser menos eficiente para aplicaciones concurrentes que requieran una comunicación poco frecuente. Conclusiones sobre la misma es que este modelo de programación concurrente es potente, es flexible y puede utilizarse para crear una gran, amplia gama de aplicaciones. Es una buena opción para aplicaciones concurrentes que requieran una comunicación intensa. En programación concurrente, la comunicación guardada es una técnica que se utiliza para evitar los bloqueos entre los procesos. Estamos hablando siempre dentro del mismo contexto del que vengo haciendo referencia. La comunicación guardada funciona almacenando los mensajes que se envían a un proceso hasta que el proceso esté disponible para recibirlo. Y de nuevo, se empiezan a mezclar conceptos que hemos visto anteriormente y obviamente que se aplican a cuestiones teóricas puntuales. Entonces, la comunicación guardada se implementa utilizando el operador de signo de pregunta que cierra. Es utilizado obviamente para recibir un mensaje de un canal. Si el canal está vacío, el proceso que realiza el operador con el signo pregunta obviamente se va a bloquear hasta que reciba un mensaje. Acá estamos hablando del productor consumidor, donde el signo de pregunta y el canal está definido de esa manera. La semántica de la comunicación es la siguiente. El proceso que utiliza el operador de signo de pregunta se bloquea si el canal está vacío. Y cuando recibe un mensaje en el canal, el proceso que utiliza el operador se desbloquea y obviamente recibe el mensaje. Si tuviéramos que ejemplificarlo en un código, podemos ver que acá se crean bueno, dos procesos, proceso A y proceso B. El proceso A envía un mensaje con el valor 1 al canal. El proceso B recibe el mensaje del canal y lo imprime. En este ejemplo, el proceso B no se bloqueará si el canal está vacío. En su lugar, el proceso B continuará con su ejecución y se bloqueará hasta que el proceso A envíe un mensaje al canal. Las ventajas de la comunicación guardada, evita los bloqueos. La comunicación guardada evita que los procesos se bloqueen si los canales están vacíos. O sea, puede seguir, mejoran el rendimiento, puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al evitar que los procesos se bloqueen. Y como desventaja, aumenta la complejidad, dado que la comunicación guardada puede aumentar la complejidad de las aplicaciones concurrentes.
puede reducir la flexibilidad. La comunicación guardada puede reducir la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes. Y como conclusión, decimos que la comunicación guardada es una técnica eficaz para evitar bloqueo entre los procesos. La comunicación guardada puede mejorar el rendimiento y la complejidad de las aplicaciones concurrentes. Esto en cuanto al tema de lo que estamos viendo, donde mirando otro punto que hace referencia, perdón, acá, pasamos a ver el tema de lo que son filtros. En programación concurrente, un filtro es un proceso hilo que recibe datos de un canal de entrada y los procesa de alguna manera. El proceso hilo puede descartar los datos, modificarlos o pasarlos a otro canal. Los filtros se utilizan a menudo para procesar datos en paralelo. Por ejemplo, un filtro podría utilizarse para dividir un archivo grande en trozos más pequeños que luego podrán ser procesados por procesos o hilos. Los tipos de filtro tenemos de paso. Estos filtros pasan todos los datos que reciben al canal de salida. Y los filtros de retención, estos filtros solo pasan los datos que cumplen algún criterio. La implementación de filtros. Los filtros se pueden implementar de varias maneras. Una forma común es utilizar un canal de comunicación para intercambiar datos entre el filtro y el canal de entrada-salida. Si lo tenemos que ver con una especie de algoritmo, volvemos a ver el tema de lo que es Python y decimos que este código crea un canal de entrada y un canal de salida. Luego crea un proceso para el filtro y el proceso del filtro recibe datos del canal de entrada y los pasa al canal de salida. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del uso de filtros? El paralelismo. Los filtros se pueden utilizar para procesar datos en paralelo. La eficiencia. Los filtros pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al procesar datos en paralelo. Y la flexibilidad, los filtros se pueden utilizar para procesar datos de diferentes maneras. Y como todo de ventaja, vemos las desventajas que tiene. Y obviamente, la complejidad, que es algo que permanece y es latente en todos los casos, la implementación de filtros puede ser compleja. El rendimiento, los filtros pueden reducir el rendimiento de las aplicaciones concurrentes si no se implementan correctamente. Y esto genera las siguientes conclusiones. Los filtros son herramientas eficaces para procesar datos en paralelo. Los filtros también pueden utilizar para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes. Los filtros son una herramienta eficaz para procesar datos en paralelo. Eso es lo que quiero que les quede bien y claro y por eso lo he subrayado. Los filtros se pueden utilizar para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes. Una de las principales ventajas de los filtros es que permiten la asignación de recursos en forma eficiente. Los filtros se pueden utilizar para dividir un trabajo grande en tareas más pequeñas que luego pueden ser procesadas por procesos o hilos independientes. Y esto es más o menos como hablar cuando procesos se llaman a sí mismos, hasta encontrar un punto de retorno, podríamos estar pensando en una cosa por el estilo. Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al aprovechar el máximo de los recursos disponibles. Además, los filtros pueden ayudar a mejorar la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes al aprovechar el máximo, obviamente, de los recursos. Los filtros pueden utilizar para procesar datos de diferentes maneras. Por ejemplo, un filtro podría utilizarse para convertir un archivo de texto en un archivo binario. Otro filtro podría utilizarse para filtrar datos según algún criterio.
podemos hacer un filtro para poder tomar un archivo digamos, de imagen y poder hacerle un retoque, como los que podemos ver de aquellas redes sociales que permiten, o las cámaras de sacar fotos de los celulares, darle más luminosidad, ponerlo en blanco y negro, justamente estamos aprovechando eso. Los ejemplos en asignación de recursos en programación concurrente con filtro, tenemos el procesamiento de datos. Los filtros se pueden utilizar para dividir un trabajo grande en tareas pequeñas que luego pueden ser procesadas por procesos o hilos independientes. Algo así como divide y conquistarás es lo que estoy haciendo referencia. Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento de las aplicaciones concurrentes al aprovechar el máximo de los recursos disponibles. El servicio web se puede utilizar para dividir una solicitud web en tareas más pequeñas que luego pueden ser procesadas por procesos o hilos independientes. Ayudaría a mejorar el rendimiento de servicios web al reducir el tiempo de respuesta. Y acá es el ejemplo que hemos estado hablando de buscar vuelos en una determinada fecha con su respectivo precio. La criptografía, los filtros se pueden utilizar para dividir un mensaje en trozos más pequeños que luego pueden ser cifrados por procesos o hilos independientes. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad de las comunicaciones al distribuir la carga de trabajo de filtrado entre varios procesos o hilos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo les envío, ustedes hacen una plataforma de proyecto final de enviar un mensaje, por más que sea estático. Si el mensaje tomo, por ejemplo, cada letra del mensaje que va a ser enviado y cada letra o cada símbolo sabemos que corresponde a 8 bits, es decir, un byte, pero el mensaje va a tener, en lugar de un byte, va a tener, por ejemplo, 512 bytes, eh, claramente quiere decir que por cada letra usamos 512, entonces quiere decir que estamos usando criptografía. Puntos clave. Los filtros son una herramienta eficaz para la asignación de recursos en programación concurrente. Los filtros pueden ayudar a mejorar el rendimiento y la flexibilidad de las aplicaciones concurrentes al aprovechar al máximo los recursos disponibles. Y los filtros se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones como el procesamiento de datos, los servicios web y la criptografía, como recién lo comentaba. En cuanto a la interacción entre los procesos, es otro de los puntos que... Ah, pensé que no me quedaba 37 segundos, son 4:37, me alcanza para explicar el otro punto. Interacción entre procesos paralelos. La interacción entre los procesos paralelos es esencial en el funcionamiento correcto, obviamente, de las aplicaciones. Los procesos paralelos pueden interactuar entre sí de varias maneras. Tenemos la comunicación, la sincronización y la cooperación. Sincronización, los procesos paralelos pueden comunicarse entre sí mediante canales, memoria compartida o sockets. La sincronización, los procesos paralelos pueden sincronizarse entre sí para evitar colisiones o inconsistencias de datos. Y la cooperación, los procesos paralelos pueden cooperar entre sí para completar una tarea. Cuando hablamos de cada uno de ellos, los describimos. Hablamos del tema de la comunicación. Es una forma en que los procesos paralelos intercambian datos entre sí. Los canales son una forma eficaz de comunicar procesos en paralelo y los canales pueden ser unidireccionales o bidireccionales, el cual permite enviar o recibir datos entre sí. La memoria compartida es otra forma de comunicar procesos paralelos. La memoria compartida es un área de memoria que es accesible a varios procesos. Y si es accesible a varios procesos, lo que estamos haciendo le estamos compartiendo la dirección de la memoria, más que el espacio, digamos, de memoria. Estamos asignándole la dirección para que todos puedan usar la misma dirección. Los procesos pueden acceder a la memoria compartida para intercambiar los datos. Los sockets son una forma de comunicar procesos paralelos en diferentes máquinas. Los sockets son un protocolo de comunicación
que permite a los procesos comunicarse entre sí a través de una red. Cuando hablamos de la sincronización, es la forma en que los procesos paralelos coordinan sus acciones, y la sincronización es importante para evitar obviamente las colisiones. Y acá vemos de nuevo los conceptos para el tema de los procesos paralelos: semáforo, barrera y los mutex. Semáforo es mutex, ¿no? Y cuando hablamos de cooperación, es la forma en que los procesos paralelos trabajan juntos para completar una tarea. La cooperación es importante para tareas que requieran que varios procesos trabajen en conjunto. Hay varios mecanismos. Los hilos de ejecución son una forma de cooperar entre procesos paralelos que se ejecutan en el mismo proceso. Tenemos los procesos ligeros, que es una forma de cooperar entre los procesos paralelos que se ejecutan en el mismo proceso también. Y las colas de mensaje, que son otra forma de cooperar entre procesos paralelos, pero que se ejecutan esta vez en procesos diferentes. Básicamente, para hacer una especie de conclusión, decimos que la interacción entre los procesos paralelos es esencial para el funcionamiento correcto de cualquier aplicación concurrente. Y acá estamos mezclando la concurrencia con el paralelismo. Los procesos paralelos pueden interactuar entre sí de varias maneras: comunicación, sincronización y cooperación. Y hay varios mecanismos disponibles para cada tipo de interacción. Y cuando volvamos, nos queda un minuto, vamos a ver un pequeño ejemplo de interacción entre procesos en paralelo. Entonces, son las 17:12. Nos vamos a tomar unos 15 minutitos de descanso. Listo, profe.